tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en el país que te encuentres y a la hora que estés visualizando desde tu país. Queremos darte la cordial bienvenida a valientesmujeres.com. Y hoy estamos reunidos nuevamente con un amigo de la casa que ustedes saben que adoramos, un ser maravilloso y generoso que desde Argentina hoy vamos a tener un tema increíble, pero yo lo voy a dejar a nuestro querido Aldo Sursolo, que le damos la bienvenida, que nos cuente, nos salude y nos cuente de qué vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, ¿qué tal, Analía? Bueno, agradecidísimo de estar otra vez más acá en Valientes Mujeres, que para poder llegar lejos con los pensamientos y con las ideas y con cosas que pueden ayudar a los otros, ¿no? Así que agradecidísimo. Y bueno, vamos a hablar de la ley de la atracción. Ay, Súper temazo. interesante. Súper interesante, un tema que me encanta, un tema que creo que muchos no desconocemos del todo y que la gente siempre está preguntándose en general cuando ve algo, cuando ve otras personas o alguien le hace un comentario y dice, pero ¿qué es eso? Entonces, como hay tantas dudas y a lo mejor gente que ni siquiera ha escuchado este tema, qué mejor que Aldo para contarnos un poco y ponernos ahí en línea a todos. Así que bueno, Aldo. Contanos un poco, ¿qué es la ley de la atracción? Bueno, es súper interesante la ley de la atracción porque convivimos todo el tiempo con esta ley. Lo que pasa que por ahí muchos solamente se quedan con el pensamiento de esto de pensar en algo, puede ser material o no, pero algo positivo a atraer, ¿no? Y para entender esto, la ley de la atracción funciona de ambos lados, o sea, tanto lo positivo como lo negativo, porque somos un imán. Lo que pensamos y sentimos es lo que atraemos. Entonces, cuando queremos trabajar con la ley de la atracción de forma positiva, bueno, hay que entrenarnos, hay que Mm. entrenar nuestra mente para tenerla siempre polarizada en esa situación, porque como digo, si yo pienso algo negativo, lo que voy a estar atrayendo es eso negativo. Y muchos a veces preguntan, bueno, pero esta ley en realidad no funciona o no. Siempre enfocándolo en lo positivo, ¿no? No funciona porque las cosas no se dan. Y lamentablemente lo que sucede es que nos ganan los pensamientos negativos. Entonces por eso tal vez no llegamos a la parte positiva. Pero si evaluamos o nos fijamos, en cada movimiento de nuestra vida, vamos a suponer que las cosas que nos suceden son siempre negativas. Bueno, entonces evaluemos cuál es el pensamiento y veamos qué tan fuerte somos que atraemos todo eso negativo, porque el Exacto. pensamiento es negativo. Entonces digo, lo bueno acá en esto que hay que entrenar. Va, lo bueno depende si alguien quiere entrenar o no, ¿no? Pero entrenando uno puede modificar ciertas cosas y hacer lo que la ley de la atracción funcione para el lado que uno quiere. O sea, tener el control, porque en este caso estaría en un sistema random. Claro, claro, no, y vos fíjate que pensaba, ¿no? Bueno, acá había una pregunta, había una persona que preguntaba, ¿no? Esto de, ¿tengo que tener pensamientos positivos o negativos, ¿no? A la hora de querer ejercer esta ley. Bueno, evidentemente sí, hay que tener pensamientos positivos, porque si no atraemos lo negativo si estamos en el área negativa. También se dice siempre que el ser humano tiene en el día casi el 99% de pensamientos negativos, o sea, viste, de autodestruirse todo el tiempo que no, pero si hago esto me va a ir mal y no, sí. Entonces, fíjense qué poco nos quedará, ¿no? A lo mejor no un 99, pero ahí, qué poco nos Es queda, una ¿no? parte, Sí, claro, es una parte también de educación, mm, porque nos educan a eso, ¿no? Que, por mm, ejemplo, para alcanzar algo hay que romperse el alma, romperse el mm, lomo, sudar la frente y qué sé yo. Entonces ah, sentimos ya desde que somos pequeños como que la vida a lo positivo es demasiado costoso. mm, Entonces, ahí es donde empezamos a polarizar de forma negativa. Y después, una vez una persona me dijo algo que lo tomo, pero hoy creo que tiene que ver más con esto de lo que se va aprendiendo, ¿no? Que es lo que acabo de decir recién, de que nos marcan esto de que todo es costoso. Pero una persona una vez me había dicho algo y me quedó como que la Tierra está polarizada negativo, no que es negativa la Tierra, sino que su polo es mm, negativo, entonces atrae más lo negativo y nos hace pensar de forma negativa.
me lo escuché una vez y mucho tiempo, como digo, bueno, sí, puede ser. Hoy no sé si lo pongo en duda o no. Trabajando mucho como terapeuta, lo que me doy cuenta es todos esos programas que vamos recibiendo de la sociedad, de la familia, de esto, ¿no? De lo costoso que es Mm. alcanzar algo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos lleva a nosotros a polarizarnos en un pensamiento negativo. De hecho, algo que lo hablo mucho y lo trabajo mucho con la gente para lograr algunos cambios. Fíjate que mayormente cuando un niño va a la escuela y trae una buena nota, por lo menos un niño y Mm. autorreferente, ¿no? Yo traía una buena nota y le decía a mi papá, mirá, estoy contento, traje una buena nota. Bueno, es lo que tenías que hacer, o sea, no tenías otra cosa. Yo trabajo para que vos traigas una buena nota. Claro. Ahora, cuando traía una mala nota, me gritaban, me decían de todo, se enojaban, con todas las palabras que quieras imaginar. Entonces ya también eso nos marca que tal vez los Sí. logros no son aplaudidos, son como que es una obligación. Entonces ya es como que vamos perdiendo ese incentivo, ¿no? Y además es como que, bueno, será algo que hay que hacer o como lo llevamos a la normalidad. ¿Y en qué nos preocupamos? En no traer algo, una nota mala para que no me reten. Entonces, ¿dónde nos estamos polarizando? Estamos prestando más atención a las cosas que podemos hacer mal o lo negativo para no recibir un reto o lo que sea, digo, de chico, ¿no? Y nos olvidamos que esto de festejarnos también, cuando hacemos las cosas bien, más allá de que uno se prepara y todo y que es lo que apunta, pero hay que festejarlo, no hay que dejarlo pasar como algo normal. No, es verdad, vos es que, porque son como mandatos, ¿no? Sociales, o sea, familiares. Esto de si te va bien o hacer las cosas bien es porque ellos te enseñaron a hacer las cosas bien, los padres, y obviamente vos tenés que responder bien. Si haces mal es porque te estás desviando, estás siendo un mal hijo. Viste, yo también he sido una niña que le costaba mucho estudiar cuando era chica, me costaba mucho la concentración por un montón de motivos, y siempre era castigada en el sentido de que era como la burra del grupo, ¿viste? De la casa, la de las hermanas, ¿no? Como que mirá a tu hermana, ¿no? Y no te esforzás y nada. Y yo les puedo asegurar que yo era la que más se esforzaba. De hecho, tanto esfuerzo, tanto esto de querer llegar al nivel de mis hermanas, ¿no? Que siempre eran 10, logré, no sé si hasta superarlas en muchas cosas, ¿eh? Porque ya para mí era como muy normal, es cierta, no sé, deletrear, ¿viste? Tirame esta palabra y yo te la deletreaba. O sea, es que era como, porque siempre estaba esforzándome mucho más, de alguna manera me enseñó a mí a desafiarme a mí misma. Pero sí es verdad que los logros no se viven de forma natural como algo que para felicitar al otro y no darle esta cosa de decirle, bueno, como te decían a vos, también si no salís bien, escuchame, te estamos dando todo, ¿eh? Entonces te quedas con esa sensación de decir, bueno, che, yo me esforcé igual, porque todo es un esfuerzo de todas maneras. Claro, fíjate que recibimos, mira, yo a veces también traigo un ejemplo que por ahí no es el mejor, pero como a mí me gustan los animalitos y Mm. principalmente los perritos, eh, ellos buscan la atención del amo, ¿no? Mm. Del dueño, y si no la encuentran de forma positiva, la buscan de forma negativa, es decir, destrozarte toda la casa para que vos por lo menos vayas y le pegues, entonces le estás dando atención. Entonces creo que en parte nos vamos formando de una forma, de esa forma. De hecho, trabajé con muchas personas en las que tal vez no recibían demasiada atención y cuando le vas preguntando cómo eras de chico y qué sé yo, y te van reconstruyendo, eran Jaimito, eran el diablo. Y vos decís, bueno, tiene eh, una impronta que era llamar la atención de alguna manera. Entonces, por Sí. eso lo asocio que los perritos funcionamos nosotros de la misma forma. Bueno, de hecho, tenemos una mente también, un cerebro primitivo. O sea, si bien tenemos inteligencia, también actuamos de forma animal. Sí. Pero digo que está bien que los padres por ahí digan, bueno, tenés todo, te damos todo y es gracias a nosotros, Ujú. lo que sea, pero también es importante que se les dé el reconocimiento. ¿Para qué? Para que no tomarlo como algo cotidiano. Entonces, Exacto. cuando a mí me aplauden una cosa bien que hago, lo que va a producir en mí, esto lo hablo mucho para los padres cuando están teniendo problemas con los niños, ¿no? Que cuando
algo empieza a ir bien y se lo aplaude, incentivan a ese chico a ¿no? conectarse en esa parte. Entonces no pasa desapercibido. Exacto, Entonces creo que eso es importante desde ahí cómo arrancar para poder llevar esto que estamos hablando hoy, la ley de la atracción, ujú, para atraer lo positivo. Porque sin exacto, trabajar eso y nuestra familia estaba más polarizada en esto de resaltar lo negativo para retar y todo, lo que va a hacer es que va a funcionar la ley de la atracción, porque la ley de la atracción no es que sí, hoy quiero la ley de la atracción, funciona todo el tiempo. todo el tiempo, Solo, sí, es verdad. claro, y Ujú, funciona según estemos polarizados. exacto, exacto. Entonces por eso cuando hay mucha gente que se enoja y dice, pero a mí me sale todo mal, ok, te está Bueno, funcionando, yo siempre le solo que hay que digo, cambiar. exacto, yo con, con los pitufos gruñones siempre les digo lo mismo. Si siguen así, las cosas van a seguir igual, porque todo lo ven negro, todo lo ven negativo, todo lo ven malo. Yo soy, generalmente, soy una persona muy positiva, ¿no? He logrado ser una persona positiva. Entonces, cuando vienen y me cuentan algo, en especial mi familia, mi hijo, mi esposo, yo siempre les digo, bueno, pero, viste, le encontrás el lado bueno también. Sí, bueno, pero ¿sabes qué? A lo mejor no sé, mi hijo vino el otro día me sacaron un día de trabajo, ¿no? Y yo le digo, bueno, ahí tenés un día más para descansar, o sea, tranquilo, relajado, ¿sabes qué va a pasar? Que a las 2 semanas te van a volver a dar el día porque la persona que lo tomó no es una persona muy constante y se va a cansar y te va a devolver el día. Y dicho y hecho, esas cosas después le pasan y dice, cuánta razón que tenías, ¿no? Y yo haciéndome problema. Entonces es como eso, ¿no? Todo el tiempo tenemos la oportunidad de atraer estas cosas buenas para nosotros y también para el entorno, ¿no? Sí, también es importante saber, como dije en un principio, que hay un entrenamiento para esto, porque también uno se frustra después por decir, Sí, bueno, me salió algo mal o esto del trabajo, me sacaron un día de trabajo. sí, Bueno, muchas veces también nos tenemos que permitir sentirnos mal o enojarnos, ¿no? sí. Pero que dure el menor tiempo posible. Claro, sí, Y no enojarnos con eso, porque cuanto más nos estanca, porque el cerebro funciona, el pensamiento va todo el tiempo aleatoriamente a distintos lugares, pero ¿dónde se queda? Se mm, queda en el lugar que llama la atención. Entonces, obviamente, si yo estoy triste porque me sacaron un día de trabajo, el pensamiento de todo lo que yo puedo tener en el día, cosas lindas, ¿a dónde se va a ir a detener? Todo el tiempo en pensar en claro, que me sacaron un día de trabajo. Y a veces también hay que ver, digo, uno se tiene que permitir si se quiere enojar o sentirse mal, pero tratar de, como dije recién, de tener el menor tiempo posible detenido ahí. ¿Por qué? Porque también puedo ver, bueno, hoy me sacaron el día de trabajo, como dijiste vos, mm, mañana posiblemente te lo devuelvan, pero ¿cómo me lo van a devolver también? Cuando yo puedo salir de seguir imantando con un día menos de trabajo, porque si no, lo sigo afirmando y sigo sosteniéndolo y hasta puedo hacerlo más extensivo. exacto. Entonces, Mm, el poder salir de ahí. ¿Y cómo salgo? Bueno, tratar de decir, bueno, hoy me sacaron un día de trabajo. Ok, bueno, puedo recibir un poco menos de plata. Bueno, listo, ya está. Lo dejo. Sé que pasa esto. ¿Qué puedo hacer hoy? Bueno, salir a la plaza con mis hijos o salir a andar en bicicleta yo por diversión, ir al cine. Entonces, empiezo también a polarizar en algo positivo o a estudiar algo o a prepararme más. Entonces, creo que siempre lo que hay que hacer es tratar de buscar esa otra parte de, bueno, pasó esto, ya está, sucedió, no lo puedo cambiar en el instante. exacto. ¿Qué puedo hacer para construir y volverme a poner en ese estado positivo? También hay algo que a veces lo traigo mucho, que cuando uno está viviendo una situación de mucha felicidad por algo, ese tiempo en que se vive con mucha felicidad es como que muchas cosas que van sucediendo son todas muy positivas. Hasta que tenemos algo, yo me acuerdo, mi mamá muchas veces decía, uy, está todo tan feliz, todo muy bueno, qué sé yo, ahora va a pasar algo. Ah, Entonces ya está, también, se acostó. claro, y entonces después a veces a mí me pasa, o sea, de hecho yo lo trabajé mucho y lo estoy trabajando. Antes era como más constante en eso de decir, uy, está todo bien, pero ahora se Mm, viene el latigazo. A veces también estoy en un momento que ya lo vengo trabajando mucho y yo ya no lo sostengo tanto, pero cada tanto te viene, uy, muchas cosas lindas, ¿qué me va a sí, venir? Y ya cuando me encuentro pensando eso digo, ay, qué macana, porque listo, ya está. Es una fuerza como muy potente. Y a veces también, acá quiero ir a esta parte de por qué
un pensamiento negativo pareciera que vale más que 100 pensamientos positivos. Mm, ¿Y eso por qué es? Porque mayormente nosotros creemos más en lo que no podemos que en lo que sí podemos. Entonces, le damos más credibilidad. O sea, es más fácil decir, yo no voy a alcanzar a comprarme un avión, y es totalmente creíble, a que yo me diga, me voy a comprar un avión. Digo, el trabajo va a ser más fuerte el que hay que hacer y sacar muchos años de ese tipo de programación. De hecho, hay gente, la gente que tiene mucho dinero o tiene empresas muy exitosas, no se permiten el pensamiento negativo. Y no significa que no haya cosas que le salgan mal. Un emprendedor le salen muchas cosas mal. Yo creo que le salen más cosas mal que las que le salen bien. Solo que las que le salen bien es tanto el convencimiento que tienen mm, que dan pasos mucho más grandes hacia adelante. exacto. Hay libros que son muy interesantes como Padre Rico, Padre Pobre, em, que habla de esto, de cómo eh, pegarse a personas que son muy exitosas para contagiarse ese pensamiento. Porque es eso, ¿no? Ujú. Es cambiar la rutina de cómo pensar y creérmela que yo puedo alcanzar. De esa es la única forma que podemos salir de esa programación que tenemos de una tendencia negativa. Exacto, exacto. Yo creo que sí, últimamente uno ve mucho en la internet o en algunas cosas que te pasan a través de WhatsApp. Me mandaron un mensaje hace poco donde decía, júntate siempre con 5 personas con buena actitud, con buen carácter, con iniciativa, inteligentes, progresivas, ¿no? Entonces, y uno dice, es verdad, porque si uno se pone a hacer un reconto de la vida de uno un poquito, dice, ¿con quién me juntaba yo? ¿No? ¿O cuáles fueron mis elecciones? Y para que me lleven a estar donde estoy, o tener lo que tengo, o ser como soy, ¿no? Depende. Y uno siempre tratando de encontrar personas que a uno lo gratifiquen, te eleven, te enseñen, te cultiven, ¿no? Es una Te manera. imanten. Claro, sí, ahí está, porque acá habla también dice la ley de la atracción como un magnetismo también, ¿no? Como algo, por ejemplo, acá dice como una cautivación, como eh, dice una invitación, ¿no? Te invita a hacer lo bueno si estás con alguien que realmente es positivo. Hay gente que te seduce el solo hecho, viste, la forma en que hablan, la forma en que se dirigen. Yo siempre fui muy observadora desde muy chiquita, me gustaba observar cómo hablaban, cómo se sentaban, cómo caminaban, de qué hablaban en la conversación que tenían en una mesa, ¿no? Cómo ponían hasta una mesa, ¿no? Entonces, todas esas costumbres, de a poco yo las fui atrayendo muchas de esas cosas, yo las quería para mi vida, ¿no? Y entonces eso te hace tener cosas muy positivas y muy energéticas que vos después también las podés transmitir a otros, ¿no? Y yo creo muchísimo en la ley de la atracción. Estoy convencida que existe, que es real, que se da, que la vivimos diariamente, que la podemos ejercer todo el tiempo, que de hecho hasta sin saber que lo estamos ejerciendo, estamos atrayendo lo bueno. El pensamiento negativo es destructivo, es dañino, nos aleja de nuestras metas, ¿no? De lo que queremos hacer. Uno piensa, yo no puedo, no, yo a esta edad no, no, eso no va a llegar nunca. El no es tremendo, porque las palabras tienen mucha, pero Tiene mucha mucho valor. fuerza. Fíjate, yo muchas veces les pregunto a la gente cuando no logran alcanzar algo, le digo, ¿cuántas palabras negativas pones en una oración? Exacto. Y qué sé yo, o sea, es casi todo el tiempo cuando vos te pones a Mm. escuchar a personas, es, sí, hice esto, pero bueno, el pero Ah, ya sí, es un ahí está. no. El pero hay que Entonces, sacarlo, sí. claro, entonces Mm. digo, fíjate cuánto entrenamiento necesitamos. Entonces, cuando vos dijiste recién de juntarnos con gente que tenga iniciativa, que tenga empuje, que sean positiva, eso obviamente te va contagiando. Y vos fíjate que cuando querés hacer un negocio, una banda de música o lo que sea, y te juntás con
personas que tienen ese empuje hacia adelante, vos te contagiás y funciona y es como que todo el tiempo se van, digamos, como acoplando el uno con el otro. Ahora, cuando vos estás con dos o tres o 10 personas que todo el tiempo es, y no, pero esto, qué sé yo, se torna oscura la sensación, se torna densa, se torna pesado y no se avanza. Por eso las empresas, hoy más que nada, se busca, bueno, se hace mucho coaching, yo que también soy coach, a veces te piden coachar a alguien que es ese que va a dirigir cierto sector de una empresa, coacharlo para que tenga el espíritu de líder, y el espíritu de líder Exacto. no es solamente mandar y retar, sino que tener esa iniciativa positiva y incentivar. Vos en una empresa o en cualquier lado, en cualquier ámbito, la idea es rescatar lo positivo que vos tenés. Si yo vengo todo el tiempo y te digo, mira, todo lo que haces está mal, sos desordenada, que esto, que el otro, te estoy llevando a un pensamiento, ahí es la parte de la ley del Pigmalión, que es, digamos, todo lo que yo proyecto, vos lo Ujú. terminás siendo. Entonces, ¿qué se hace en una empresa para poder ayudar a aquellos líderes? A que busquen la parte positiva. Si sos desordenada, por ahí agarrar y decir, me encanta todo lo que haces y vería más lindo el escritorio de tal forma, digo, siempre buscarle la forma de sacar lo positivo tuyo y acompañar con el cambio que te gustaría lograr. Pero si yo te digo que sos desordenada, ya te estoy poniendo una etiqueta y esa etiqueta la compras. Y cuando uno compra, le cuesta mucho después quitarlo. Por eso vuelvo a conectar esto al principio de cómo criamos a los niños. Cuando le decimos a alguien inútil, le pegamos esa etiqueta, es muy difícil después sacarla. Entonces, un buen líder es quien reconoce lo bueno y aquello que no es tan bueno, acompañarte de forma positiva a lograr el cambio. Exacto, exacto, No remarcarte fehacientemente lo negativo o lo exacto. feo. Exacto, exacto. Por eso hoy hablábamos un poquito acá con Aldo sobre, porque había una pregunta por acá, ¿no? Dice, ¿tiene alguna relación la ley de atracción con el efecto Pigmalión? Entonces hablábamos de eso, hay un caso, un proyecto que habían hecho dos psicólogos, donde tomaron una niña de la calle, ¿no? Y ellos vieron en ella un potencial. Es cuando vos ves a alguien y decís, este tiene potencial para algo, pero su aspecto físico no era lo que ellos buscaban, pero veían que ahí había potencial. Querían convertirla en una niña de sociedad. Entonces, bueno, se hizo todos los arreglos necesarios, que es desde su cuidado personal, su limpieza, cambiarle la ropa, ¿no? Y cuando ellos la vieron, y vieron una niña de sociedad, ¿no? Dijeron, bueno, wow, pero ¿qué faltaban? Los modales, faltaban sus costumbres, faltaban sus actos que pudieran demostrar que era una niña de sociedad si la llevaban a una reunión. Y ese fue el proyecto de ellos, hacerle entender a ella o convencerla de alguna manera de que ella podía ser esa persona que ellos estaban buscando. Y lo logran, ¿no? Lo logran. Sin tener todo lo que implica en aquellas épocas, estamos hablando de 1800 o los 1900, donde para ser una niña de sociedad se traía también un bagaje que tiene que ver con lo económico, con el apellido, ¿no? Con todo eso. Esto no lo tenía evidentemente esta niña, pero sí ellos lograron presentar a una niña de sociedad con las costumbres, con los modales, como si ella hubiese toda la vida vivido de esa forma, ¿no? Y es esto, es como acá, por ejemplo, dice, eh, hecho que una persona, dice, logra lo que se propone a causa de la creencia de que puede conseguirlo, ¿no? Es algo así. Entonces, y con la ley de atracción pasa algo similar. Nosotros, Sí, solo la única mm, diferencia, por ejemplo, la ley del Pigmalión es que sí, un tercero claro, te muestra o cree en vos para exacto. que logres algo. Y la ley de la atracción es algo que lo podés trabajar en vos y creerlo vos mismo Ujú, y atraerlo. O sea, si bien son distintas, en alguna parte se juntan porque ujú, obviamente el cambio lo logran hacer o el objetivo se logra. Solo que, ya ujú. te digo, uno es por un Hay tercero, un incentivado por tercero un y después tercero, uno. y el Sí, otro es uno, ¿no? yo creo que se conjugan las dos. En ellos, en los psicólogos, para mí la ley de atracción conjuga en ellos mismos, ¿no? De que ellos atraen eso,
positivo que quieren este cambio. Y utilizan lo que es, lo que es el efecto Pigmalión como terceros para cambiar la vida de otra persona, ¿no? Muy interesante, es muy bueno, todo es positivo. Lo bueno de esto es que el positivismo que hay en estos actos o en estos hechos que hacen que la vida de alguien pueda mejorar. Eh, a ver, vamos a mirar un poquito acá, también dice, espera, vamos a mirar acá, dice, ¿qué pasa si yo hago la ley de atracción? Bueno, dice constantemente, creo que hemos hablado de eso, está todo el tiempo. En realidad es algo que existe. Está, Claro. sí, todo el tiempo. No es que elegimos cuándo la activamos y cuándo no. Lo que sí, lo bueno sería activarla para como nosotros queremos que apunte. Ujú. Entonces ahí sí uno tiene que hacer un ejercicio o que el ejercicio es, viste, como aprender a manejar. En un principio estás con toda la atención en los pedales que estás presionando, en la palanca de cambio, que mirar para un costado, para el otro, de frente, entonces como que es estresante, ¿no? Pero una vez que aprendes ya yo no me siento más en el auto a pensar qué es lo que tengo que hacer, sale automático. Bueno, Claro. la idea es que cuando uno entrena tanto la forma de pensar, de conectar más con lo positivo, y si, porque, a ver, no es que nos van a dejar de pasar cosas, porque la vida es así, es un aprendizaje Ah, todo el sí. tiempo. Entonces, lo que yo digo es no quedarnos estancados ahí. Entonces, cuando entrenamos eso de vivir el momento, ok, esto salió mal, me enojo, grito, listo, salgo y ahí empezar a pensar de otra forma, de empezar a generar el cambio. ¿Cómo funciona, por ejemplo, alguien que va a un terapeuta y dice, ¿por qué yo no puedo hacer los cambios solo y necesito un terapeuta? Porque el terapeuta tiene una mirada más amplia y puede ver, si hay 10 puertas, ve las 10 puertas. En cambio, cuando uno está metido en un problema, Mm, ve una sola, la del exacto, problema. exacto. Entonces esto es lo mismo, entrenarnos para ver el abanico de posibilidades que hay. Y ahí es donde podemos activar la ley de la atracción para el lado que nosotros queremos, polarizarla para el lado que la queremos, que es atraer lo positivo. Exacto. La ley de la atracción dice, la gente generalmente desea, y de hecho hay libros que hablan, lo, dice, lo pedís, algo así. La ley de la atracción es uno de los libros, y si no, el secreto que se hará realidad todos tus deseos o tus sueños. La gente generalmente quiere salud, quiere felicidad, quiere dinero, ¿no? Quiere cosas, prosperidad, está embarcado en todo eso, pero también hay muchísima gente buscando esa paz interior también. Hay mucha gente que trata, precisamente ayer hablando con unas personas, en un momento una de ellas, que está en un profundo dolor, una profunda depresión por la muerte de una hija, me decía, yo lo que más deseo es paz, paz interior, paz para mi mente, para mi cuerpo. Necesito estar en paz, sentir que he hecho todo lo posible, ¿no? Antes de la muerte de su hija. Y vos fijate, ¿no? Y tiene otras necesidades, muchísimas otras necesidades, pero eso es lo que se necesita muchas veces. Si no es la única mamá o el único papá que he escuchado que lo que buscan es un poco de paz, aparte de la justicia que se busca, ¿no? Entonces, esta ley, entonces la gente en general la utiliza para esto, ¿no? Para la prosperidad, para el dinero, para la salud, para la felicidad, y también está bueno empezar a querer atraer esas cosas que nos dan paz interior. Es que fíjate que si vamos en lo profundo, que es la paz interior, el resto va a venir más fácil. Pero ¿sabes cuál, con qué otra cosa me encuentro a veces que la gente no alcanza a que el secreto o la ley de la atracción les funcione? Porque no sostiene concretamente lo que quiere. Por ejemplo, yo a Mm, veces trabajo con algunas personas y digo, bueno, cuál es el motivo de tu consulta cuando viene a trabajar ujú, algo, ¿no? Entonces dice, y bueno, yo quiero ser feliz. Ok, mm, es como muy amplio. ¿Qué es ser feliz? claro. ¿En qué quiero ser feliz, Entonces, no? para distintas personas puede ser distintas cosas o abarca mucho, ¿no? Mm, Entonces yo lo que digo que para que la ley de la atracción empiece o sea, que alguien empiece a encontrar el resultado correcto, hay unos pasos a seguir. Primero, el focalizar concretamente qué es lo que quiero.
O sea, quiero la felicidad, pero ¿qué es la felicidad para mí? Para mí puede ser la felicidad irme 6 meses de vacaciones a Cancún, qué sé yo. Para otro la felicidad puede ser tener una familia. Ujú, Digo, cada uno buscar cuál es el estado de felicidad, si vamos a la felicidad, ¿no? Y entonces empezar a recrearla. Yo a veces como ejemplo pongo, bueno, vamos a suponer que yo lo que quiero alcanzar es una casa. Bueno, ¿cuáles serían los pasos a seguir para pedirlo a la ley de la atracción? Bueno, si quiero una casa, bueno, ¿qué tipo de casa quiero? ¿Cómo la quiero? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántos baños? ¿En qué barrio lo quiero? Tiene que ser dos plantas, tres plantas, una sola planta, todos los detalles posibles, ujú, todos, todos, que no se me escape nada, porque si dejamos algo al azar, nuestra mente va a empezar a decir, bueno, es ficticio lo que estás pidiendo. claro. Entonces, la idea es bajarlo a lo más concreto. Cuando tenemos esa idea, yo les digo, bueno, si es, vamos al ejemplo de la casa. Bueno, vayamos en inmobiliaria de la zona en la que queremos y empecemos a buscar ese tipo de casa que nosotros nos estamos imaginando. Cuando la encontramos, vayámoslo a ver, saquemos fotos, tengamos fotos, Ujú, entonces ya ese es el paso del pedido. El pedido ya es concretamente, bueno, quiero esta casa que es color azul, blanco, lo que sea, situada en tal lugar, con 5 habitaciones, 5 baños, de 2 plantas, con un jardín, con pileta, climatizada, todos los detalles, porque ya la vi y ya la tengo. Entonces, si la vi y la tengo, que haberla visitado y todo, va a ser más fácil para la mente retenerla. Entonces ahí está el pedido. Busco esto. Y exacto, después, bueno, ya es el siguiente paso es sostenerlo, ¿no? O sea, el poder sostener eso que voy a concretar, imaginarlo que ya lo tengo. exacto, Aunque físicamente no esté, ya asegurar que está. Y acá es importante en este paso no dudar, porque a veces cuando nos planteamos algo, bueno, lo que yo buscaba era esto, pero la verdad no me alcanza el dinero para comprar esa casa. Bueno, ya ahí retrocedemos en todo el pensamiento. Entonces la idea es, obviamente cuando retrocedemos es un volver a empezar. claro, Entonces el volver a empezar es el universo provee todo. Si no tengo el dinero, el universo, para llegar a eso que estoy pidiendo, algo va a hacer. O nos va a dar una herencia, o nos va a dar un trabajo que nos dé la posibilidad de alcanzar, o muchas cosas. Yo sí, puedo decir cómo alcancé esta casa que estoy viviendo ahora. Y a veces yo me paro y digo, qué loco, porque no sé si era alcanzable en algún otro momento de mi vida el haberlo pensado, ¿no? Y las cosas se dieron y el universo me dio las herramientas. No es que me la regaló, o sea, surgieron las cosas para que yo logre alcanzarlo. Entonces, si yo creo en lo que estoy pidiendo y creo que el universo lo va a proveer, después, si tiene que ver con la compra de algo, el dinero va a venir o porque me dan otro trabajo, me ascienden o descubro algo o me dan o sacan una herencia o me gano la lotería. Digo, algo va a suceder. Lo que pasa que, como digo, ¿no? A veces es más fácil pensar o nos es más imantado en nosotros por el aprendizaje o la forma de crianza que tenemos, decir, no, ni de casualidad tengo claro, esa plata. Entonces, esto es importante, sostenerlo. Y después, un tercer paso es poderlo imaginar con lujo de detalle. Cuanto más veces imaginemos esa casa con todos esos detalles que fuimos a ver, ya le va a ser más fácil al cerebro sostenerlo y que el universo, por así decirlo, pues se llama como sí, que la ley de la atracción es el universo que provee y yo creo que es uno que imanta la situación, listo, ahí se logra. Pero hay un trabajo, a veces cuando alguien me dice, bueno, pero yo leí el libro del secreto, parece todo re fácil, pero la verdad que no lo puedo alcanzar. Bueno, tal vez falta una explicación más profunda de todo el entrenamiento que hay que seguir. exacto. O el entendimiento, ¿no? De estas cosas, o como vos decís, esto de este trabajo continuo del pensamiento, de lo que yo quiero.
así como a vos te ha pasado con tu casa, a mí me pasó con el auto que tengo. O sea, yo cuando deseé un auto, dije, y lo deseé con muchas ganas, y era una cosa, era mi objetivo, ¿viste? Cuando decís, y pero no puedo, no tengo, no sé cómo. Mirá, en 4 meses menos de lo que yo imaginé, yo tenía el auto en el garaje de mi casa. Y era un auto visualizado también, ¿no? Y hasta el color, ¿no? Es Todo, que todo. justamente tiene Igual, que ser todos los detalles, el sí, color, las todo. llantas, Todo. el Yo quería tapizado. un auto chiquito, quería un auto así, que tuviera poco kilometraje, quería, ¿no? Lo compré usado, pero quería un auto, ¿entendés? Rojo, quería un auto, no sé, tenía sus características. Y ahí está. Bueno, vos dijiste usado, tal vez Sí. no ampliaste más y decir No, que no, sea yo nuevo. exacto, ¿no? No pensé nunca en uno nuevo en ese momento. Dije, ay, no, sí, tendría que Por eso llegó un usado, digo, ser por eso usado, sí, digo, qué tan importante es el detalle de lo que estoy pidiendo. Porque si me olvido un detalle, puedo tener el auto, sí. pero chocado, ¿me entendés? O sea, Claro. digo, Sí, no, no, el no, uno detalle. detalles, es verdad, es verdad. Y es muy, 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 muy bueno esto y muy positivo para uno y eso te genera ese deseo de decir, bueno, vamos por más, ¿no? O sea, vamos por cosas que realmente el universo es complaciente con uno cuando uno trabaja con él, cuando uno está en sintonía, ¿no? Con el universo también. Y es muy bueno, realmente sí, es como vos decís. Algo, perdóname, ¿no? Que no Sí. quiero que se me pase. Algo importante también a veces las palabras que usamos, ¿no? Quiero o deseo, que no, no están mal, pero en Mm, realidad es algo de necesidad y nos pone en ese lado de carencia. Por ujú, eso la ley del deseo, la ley de de la atracción, lo que dice es, en el paso 3 que es el que dije, poderlo visualizar, imaginar, que ya lo tengo y agradecer. exacto. Gracias porque ya lo tengo, Ujú, aunque físicamente no esté. ¿Por qué? Porque ya lo di por concreto. ujú, Porque si no, siempre me quedo con eso de el deseo, y el deseo puede ser hoy, mañana, pasado, el quiero me está poniendo en claro, el lado de carencia o necesito, viste, muchas veces sí, necesito tal cosa, estamos en el lado de carencia. Entonces, fíjate cuánto hay que prepararnos y estudiar ujú, para emplear las palabras correctas que no confundan a nuestra mente, porque la mente sigue exactamente los pasos de lo que nosotros decimos. Por claro, eso, cuando alguien viene a una sesión para sanar algo, o que no tiene que ver con la ley de la atracción, pero es más o menos. Yo siempre le digo, ¿cuál es el motivo? Quiero que sea concreto, porque a veces, como dije antes, tiramos muy abiertos, entonces a veces repregunto, ¿no? ¿Y si eso lo alcanzaras, qué cambiaría en tu vida? ¿Qué claro. pasaría con vos? Y a veces se quedan sin saber responder. Entonces quiere decir que no está concreto lo que quieren. Por eso muchas veces no nos llega, porque el universo no entiende lo que queremos porque no lo entendemos nosotros. Claro, O tenemos que nos ser manda algo. claros, específicos, y eso era una de las preguntas que decían acá, ¿no? ¿Qué palabras usar para la ley de atracción, ¿no? Eso es lo importante. ¿Cómo me dirijo a esto, ¿no? Sí, por eso creo que hay pasos. Primero esto de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Y el tenerlo a lujo de detalle, que no Ujú, se nos pierda nada. Si es un auto, de qué color, que sea nuevo, o que sea usado, pero que esté impecable, el tapizado de qué color, digo, todos los detalles, porque de esa forma ya lo vamos a poder manifestar en un pensamiento. sí. De hecho, había ejercicios hace mucho que se hacían esas famosas láminas de proyectos a alcanzar, ¿no? Y Ah, se ponían yo las fotos. he hecho. Yo he hecho esas láminas y se ha dado todo lo de esas láminas. ¿Por Fíjate, qué? ¿no? Porque lo estabas viendo concretamente en imágenes. Sí. Bueno, es eso, es poderlo concretar. Entonces, primero viene el pedido y después sostenerlo y después hasta darlo por hecho. Ya está. Gracias, universo. La gratitud es sumamente importante. Importante, sí. Sí, sí. Y, como digo yo, ¿no? La exactitud, porque aquello que dejamos una X, ¿viste? En matemática, la ecuación de que hay X, Y, Z y hay que sacar cuál es el valor, cualquier cosa incógnita que dejamos, el universo lo va a acomodar
Yo no, algunos dicen a su manera, en realidad no a su manera, sino a tu forma de ser o a tu forma de Claro, pensar. Entonces, sí, 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 tal vez no se da concretamente porque esa X que dejaste la ocupa sí. algo negativo. Sí, exacto. Así que presten mucha atención todo esto que recién se acaba de decir porque es muy real, esto es testimonio de ambos también. Y es así, es así. Nosotros debemos siempre concretar eso ya en el pensamiento, dar esas gracias, porque realizado está, o sea, va a estar. Tengo que estar convencido de eso y tengo que seguir estos ejercicios para saber qué es lo que voy a pedir. No puedo pedir cualquier cosa y así, bueno, y si viene que venga, no, no, no. La duda no existe, en esto la duda no debe entrar porque es como decía hoy Aldo, se retrocede todo el tiempo. Hay que estar seguros, muy O, seguros. o a veces esos Mm, que dicen, bueno, que sea lo que tenga que ser. Obviamente usamos mucho sí, esa frase de que sea lo que tenga que ser porque es sí. parte del aprendizaje de uno, ¿no? Pero en el pedido no dejemos eso a la deriva. Claro, no, eso no, ahí no. Si vamos a utilizar la ley de atracción, eso precisamente no lo podemos estar diciendo. Así que bueno, pero es muy interesante lo que estamos hablando. Tengo algunas preguntitas, por ejemplo, acá Lucía, que es de San Fernando. Lucía pregunta, ¿qué cosas no debería atraer? No sé a qué se ¿Qué refiere. Bien. No, pero mirá qué pregunta interesante. En realidad, ¿qué cosas no debería atraer? Se tiene que preguntar uno qué cosas no quiere en su vida. Ah, Porque es difícil ampliar, o sea, qué sé yo, de mi parte lo que no quiero atraer es lo negativo, no quiero atraer pobreza, no quiero atraer soledad, digo, es muy personal. Entonces uno se tiene que preguntar qué cosas yo no quiero para ir para el otro lado, o en realidad yo siempre hago que pregunten o que vayan al lado al opuesto, ¿qué cosas quiero? ujú, Entonces, no hay una regla de qué cosas no debería atraer, no sé, depende. Mira, claro. en el caso como terapeuta, obviamente todo el mundo viene y quiere sanar, ponerle una enfermedad. Y me ha tocado un caso en el que, si bien quería sanar una enfermedad, un problema visual que tenía, que lo había dejado en licencia de trabajo, y bueno, toda una batería de cosas de, digamos, de la familia estar pendiente, qué sé yo, que cuando empezó a mejorar la visión, frenó todo y volvió para atrás, porque al mejorar la visión le volvieron a dar el trabajo y en realidad lo que quería era que todos estén dependientes, o sea, que estén pendientes, perdón, Mm, de él. Entonces, vos decís, siempre queremos la sanación y no sé, hay que ver qué tan funcional mm, nos es algo que nos sucede. ujú, Por claro, ahí el racional dice, sí, quiero estar sano, pero el inconsciente me sirve estar enfermo. claro. Entonces, vuelvo a esta pregunta que hizo. ¿Qué no debería pedir? Y en realidad habría que ver qué es lo que quiere alcanzar. Exacto, exacto. Bueno, esperemos que la respuesta sea la que andás buscando. Otra pregunta acá dice que ¿puedo utilizar Lourdes, Tucumán, 20 años, ¿puedo utilizar, dice la ley de atracción, para el amor? Sí, se puede usar en todo, Mm, en todo. Más allá de que hay un trabajo interno de uno, en todo también, ¿no? Pero sí, sí. Y cómo siempre, como dije recién, mm. lo más específico posible. Porque si yo quiero el príncipe azul y no Mm. pido qué tipo de carácter o cómo quiero que sea, puede venir el príncipe Tal azul cual. y ser el malvado más grande del planeta. Exacto, hay que ser detallista en eso también. Bueno, Todo, qué yo he carácter, cómo. exacto, yo he sido siempre muy Y eh, creérmelo que me lo merezco. Es siempre en todo creer que exacto. yo lo merezco. Exacto, exacto. Yo en mi época de soledad, cuando estaba sola, después de mi divorcio, yo deseé en algún momento, ¿no? No al principio, estar con una persona, ¿no? O sea, volver a sentir algo, a enamorarme. Y fui muy específica con lo que pedí. Hasta la altura pedí, hasta la profesión. Con eso te digo todo profesión, altura, eh, gustos, no sé, tantas cosas que definían a la persona que es con la que estoy hoy. Es así, y yo, Te voy a pedir la receta. sí, yo lo digo porque fue así.
esto es lo que a mí me pasó, es lo que pues yo dije, bueno, ya después que venís, viste, de una ruptura dolorosa y decís, bueno, no, esta vez ya como más adulta tengo que ser más específica. O sea, si me voy a enamorar nuevamente o alguien se va a enamorar de mí, ¿sabes qué fue lo primero que dije? Fue, necesito estar con alguien o quiero estar con alguien o deseo a alguien o como me acuerdo, no recuerdo bien la palabra, pero que me ame tanto como yo sé amar, ¿no? Que acepte mi forma de amar. Eso fue una de las cosas que primero Es deseé, que ¿no? ahí está bueno, ahí precisaste mucho, porque vos sabés cuál es tu forma de amar. Entonces podías pedir esa misma forma, porque yo digo que me ame más y no sé cómo Sí, sería, ¿no? claro, no. Ahora, una palabra que estaría bueno quitar es necesito, Bueno, no, porque sí, el necesito es sí, no carencia. recuerdo si Sí, dije sí, necesito, pero no, no, prefiero que se diga quiero, porque quiero. el necesito es Sí, estar en el lado de carencia. Y exacto, después algo fundamental, antes que todo, que no lo dijimos, antes que todo, el saber que yo soy merecedor de todo. exacto. Sí, porque De vos sabés que todo, sí, es lo que sí, sentí, que merecía, ¿entendés? Ser sí. amada, respetada, como yo sé amar y respetar. Eso fue mi Es que si sensación no nos en ese creemos momento. merecedores, ya estaríamos negando la ley de la atracción a positivo, ¿no? Porque si Exacto, yo no soy merecedor, todo lo que pida no va a venir porque no me lo merezco. exacto, exacto. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer antes de pedir cualquier cosa es el trabajar en mi fortaleza. ¿Qué se hace? Se trabaja mucho el niño interior, Ujú, el niño herido. El trabajar el niño herido me va a permitir reconstruir mi autoestima. Entonces ahí me voy a sentir merecedor. Porque exacto, mientras yo tenga algo herido, inconscientemente voy a atraer más de lo mismo. sí. Sí, 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 eso es verdad. Uno sabe qué le gusta, qué no le gusta, qué te duele, qué no te duele. Espero que la respuesta también sea, y es algo medio personal lo que conté, pero tal vez le sirva mucho a Lourdes trabajar la ley de atracción, pero siendo siempre muy específica y siempre sintiendo que lo mereces, conociéndote obviamente mucho, ¿no? Eh, Uno va aprendiendo a conocerse con la experiencia, ¿no? Que le va pasando con las cosas. Entonces ahí va sabiendo qué es lo que quiere realmente de su vida y atraer. Igualmente también es importante algo porque a veces creemos que muchas de las cosas que suceden son normales y cuando es así, cuando uno quiere programar algo y siempre encuentra lo mismo y no puede salir de eso que quisiera Sí. cambiar, ahí les digo que sería bueno que puedan ver algún terapeuta porque algo no están viendo, porque algo que creen que es normal en sus vidas no es lo normal. Y ahí volvemos a esto, ¿no? Si no reconstruimos si no sanamos nuestra autoestima, no elevamos nuestra autoestima, ya estaríamos con un paso negativo a poder atraer lo positivo que queremos atraer. Ujú. Entonces digo, siempre hay una base. Ese es otro de los motivos por la cual a veces que vienen a preguntarme por qué no me funciona la ley de la atracción. Porque está eso de base. Primero hay que trabajar el merecimiento. Y Exacto. después sí, el cómo pedir, qué palabras, ya digo, tratar siempre las palabras que sean de formas positivas y palabras que no muestren la carencia. El necesito es una carencia. Quiero mañana tal cosa. No, quiero mañana no, lo quiero ya. Porque mañana va a ser mañana y mañana va a ser mañana y no llega nunca. Siempre está allá adelante. Estamos con una zanahoria adelante atada con un palito Claro, y siempre entonces ahí. caminamos y sigue estando siempre en la misma distancia. Entonces, ya, ahora, en este instante, del aquí a ahora, hoy merezco esto, lo quiero. Y Exacto. después dejar que el universo lo genere. Genera, exacto, es generar. Bueno, podríamos hablar de como de tener, no sé, 6 pasos, ¿no? Yo he tomado un poquito de nota mientras vos hablabas de, primero crees, como estás diciendo vos, que mereces la felicidad en esta vida o lo que estás pidiendo, ¿no? Averiguar, dice, eh, por qué queremos eso, ¿no? Eso lo tengo que saber, lo tengo que tener claro y vos explicaste ese tema. Eh, no empezar con esa sensación de carencia. Eso, eso no.
La carencia hay que dejarla de costado. Después dice, sé agradecido con lo que vas a pedir, o sea, con lo que se va a pedir, ya hay que tener ese Pero agradecimiento. agradecido de que ya lo tengo, aunque todavía físicamente no Exacto, esté. exacto. Sí, como que ya lo tienes, ¿no? Como que ya, después dice, como quinto, entra en la manifestación, ¿no? O sea, y como sexto dice, actúa como si ya lo tuvieras, ¿no? Eso Mira, también, yo no me había marcado los pasos, pero está sí, bueno que lo fuiste anotando sí. porque hasta me sirve a mí, porque lo iba Ahora diciendo. después te los paso. eh, Pero Sí, porque el me principal, encantaron, sí. no quería olvidarme Ujú, que el primer paso a fracasar en la ley de la atracción en lo positivo es no ujú. trabajar en nuestra autoestima. Ese es el primer paso a fracasar. Exacto. Y el de cambiar creencias limitantes. Es decir, yo me acuerdo, mi papá tenía una empresa metalúrgica y a mí me gustaba mucho el trabajar con las computadoras o con la gente, ¿no? Pero en aquel momento era más de estar con la computadora. Mi papá cada vez que me veía sentado me dice, ah, te vas a morir de hambre ahí sentado, no moviendo un dedo, ¿no? Si viera hoy lo que es el mundo, que es todo más Sí, digitalizado, ¿no? Entonces decía, te tenés que romper el alma para ganarte algo. Entonces, esto me llevó a mucho conflicto, porque a mí no me gustaba el trabajo que él hacía. A mí me gustaba el programar. Y yo digo, uy, me voy a morir de hambre. Mirá mm, cuánto a mí me encapsuló en algo que me costó mucho romper. Y es más, cuando yo sigo algo programando, pero en realidad me dedico por suerte full time a ser terapeuta, ¿no? Y también era lo mismo, era como algo, como estar sentado hablando con alguien, vas a ganar plata, era lo que me decía mi papá, ¿no? mm, Y, y cuando logré romper eso es cuando logro hoy estar mejor, porque mucho tiempo, obviamente fue cuesta arriba y el decir, chao, mi papá tenía razón, porque me iba mal, mm, mal. Entonces, digo, hay que trabajar mucho las creencias limitantes. Por eso digo, a veces podemos trabajarlo solos, yo no digo que no, pero otras veces necesitamos de un terapeuta que nos mm. ayude a no romper, a desprogramar programas limitantes y a construir nuestra autoestima. Exacto. Eso es fundamental. Fue como, como mi pedido. Cuando yo sentí que tenía el autoestima elevada para mí misma, fue cuando deseé volver a estar en pareja, ¿no? Entonces, eso nos pasa. Tenemos que estar bien con nosotros mismos para todo lo que vamos a pedir, para el cambio de vida que queremos o la mejora o el proyecto. ¿No? Siempre tenemos que estar bien. Para poder ayudar también tenemos que estar bien, Es que conocernos. para ayudar, si no estamos bien No, es nosotros, imposible. es pedir un crédito. Yo a Claro, la gente le digo esto, ¿no? Porque a veces sí, viene alguien y dice, ay, yo vivo para mis hijos y que esto, que lo sí, otro, y ahora me siento mal y que... Entonces yo a veces le planteo, porque cuando le hablas energéticamente, la gente no, no lo logra entender. Entonces se lo hago práctico. ¿Vos amás a tu hijo? Sí. Bueno, tu hijo quiere ahora, en este momento, viajar a la luna y que le compres el pasaje para viajar a la luna. Y claro, no, pero no tengo la plata. sí, Ok, entonces no le podés dar algo que no tengas. Bueno, el amor es exactamente lo mismo. Si igual. no lo tenés, no lo podés dar. Entonces, primero, sé egoísta. ¿Viste esa palabra que está tan fea que le pusieron como una Sí, connotación? sí, Primero, tenemos que hacerlo para nosotros. mm, Pero, como es una mala palabra, dice, ay, pero eso sería egoísta. No, es poder no, generar algo interno para poder, sí, después darle a otro. Porque yo es- no te puedo dar lo que no tengo. exacto, exacto, sí. Imposible que te pueda dar lo que no Exacto. tengo. Sí, no, eso del egoísmo, cuando yo a veces, muchas veces me siento como, digo, bueno, ay, voy a ser egoísta, ¿entendés? O sea, y hago cosas Pero para ¿no mí. te parece como una mala palabra? Yo hoy la solté, Sí, pero era sí, como una mala palabra. Aparte, ibas al jardín y sí, decía, ¿cómo era? compartí. El que Sí, tiene y no convida tiene un sí, sapo en la sapo en la barriga. barriga. Es una cosa de Claro, Argentina, ¿no? sí, Eh, entonces digo, qué mal. Y entonces uno ya se dice, no, pero yo tengo que hacer todo para el otro, porque si no claro, soy egoísta. No, no, no. no hay que hacer para el otro. Yo tengo que hacer para mí, porque después puedo elegir y hacer algo por el otro. Y de Ujú. hecho, yo nunca puedo hacer algo por el otro más que si vos me lo pedís, sí. Ahora, yo hacer por el otro estaría interfiriendo en el karma de la Exacto, otra persona. No te estaría dejando crecer.
Ujú. Y tiene una connotación negativa para los dos. A vos no te dejo crecer, tengo experiencia de haber trabajado con personas que le dieron todo en la vida y cuando el papá falleció, esa persona se quedó, ¿y Claro, ahora qué sí. hago? Ujú. Y cayó en un pozo profundo de casi pobreza, Claro. porque nunca supo ganárselo y ni qué hacer con eso, ¿no? Pero por el otro lado es, le estamos haciendo algo negativo al que le estamos dando todo servido y después nosotros nos empezamos a atraer su karma. Vamos a empezar a pagar ese karma que esa persona, Mm. porque todo es un aprendizaje en la vida. Entonces, si yo te lo resuelvo, ese aprendizaje que vos tenías que pasar para vos, me lo traje para mí y me estoy cargando otra cosa más que debo volver a aprender. Seguro, seguro, no, Nos sí, estamos yendo mucho, ¿no? no, Pero no, está o sea, bueno. pero no, pero está bueno porque es un poco lo que nos pasa, el hecho de poder hoy entender y trabajar la ley de la atracción o tenerla en el diario vivir como parte nuestra, entenderla, comprenderla, es lo que nos ha llevado la experiencia de vida, ¿no? La experiencia de vida, el empezar por estos pasos, son 6 pasitos, bueno, los pusimos como en 6 pasos, ¿no? Pero esto de primero empezar a creer que lo merecemos, ¿no? A creer que merezco cosas, merezco ser, merezco todo. Entonces, a partir de ahí ya empieza un camino diferente. Cuando empiezo a... Le agregamos un paso entre eso, uno el merecer, Sí, agregamos lo del el trabajar el autoestima que va junto con el merecer y después exacto. el trabajar en las creencias limitantes Ujú, exacto. Bueno, para poder erradicarlas. exacto, con esas No sé si creencias no. erradicar, porque excluir no está bueno tampoco, es aceptarlas, No, pero pero las digo, creencias, viste que, o los mandatos famosos, viste que estás obligado, que esas cosas que pesan tanto que por lo menos yo hoy a mis 50 años y ya a unos días de los 51, me acordé de algo, perdón. Bueno, yo lo cumplí hace poquito, los 51. sí, Me lo acordé sé, de algo. Viste que también se usaba mucho decir, el día que aprendas a cocinar, le decían a las mujeres, el día que te sí, aprendas a cocinar te podés casar. O sea claro, que si no sabes cocinar, sí, olvídate. no. Y yo me casé igual la primera vez sin saber cocinar. O sea, ¿entendés? Pero el tema pasa por ahí, que hoy a la edad que uno tiene ha aprendido como vos decís, a soltar un montón de cosas, a soltar muchas que me hacían daño, en realidad, que no me dejaban avanzar, que no me dejaban ver con claridad. Otras he reservado, ¿no? Algunas creencias que tengo las he reservado, que creo que son importantes, pero he permitido, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el universo entre en mi vida, empezar a reconocerlo, ¿no? A vivenciarlo, a atraerlo. Entonces eso ha sido muy importante y ha generado un gran cambio en mi vida. Yo ¿Viste? lo que digo que está bueno repreguntarse todo en la vida. O sea, si yo tengo una creencia, repreguntármela igual. Ujú. Eh, Porque puede que un día eso que yo creía que era real termina cambiando de lugar. No, Entonces, sí. el Sí. repreguntarte te permite todo el tiempo reinventarte y que esa creencia que tal vez vino programada la empieces a hacer tuya. Digo, si te sirve, usarla y si no te sirve, soltarla. Porque hay un montón de cosas que ya quedaron de modé. O sea, hay muchas creencias que hoy no nos sirven. Por ahí en algún momento fueron eficaces. Hoy tal vez no, la vida cambió y puede que no sea oportuno. Por ejemplo, no sé, digo, en una época en algún país en guerra, ¿no? Y por ahí, uy, el salir de casa de noche es peligroso porque te puede caer un misil. Bueno, pero si vivís en el otro lado del planeta donde todo está bien, no hay guerra, Mm, y vos venís con ese programa, estoy yéndome a un extremo muy grande, pero sí, así funciona el programa. Me voy a otro lugar donde no hay guerra y por ahí todavía sigo teniendo miedo de salir a la calle. Mira, claro. algo que a mí me pasó, yo soy de Argentina, un tiempo me fui a vivir a Italia y yo me fui en la época donde en la Argentina las cosas, bueno, como ahora, se Ujú. están dando vuelta y está muy terrible, pero había mucho secuestro y mucho robo, bueno, robo sigue habiendo ahora, ¿no? Pero me fui a un lugar donde era totalmente tranquilo y yo iba caminando y miraba para todos lados a ver si alguien me estaba mirando, si me iban a Sí, secuestrar o no, claro. porque sufrí un intento de Ujú. secuestro hace muchos años. Entonces digo, fíjate que arraigamos tanto los programas
que después por ahí quedan obsoletos. Entonces repreguntémonos, no, permitámonos explorar. Un niño es feliz en sus primeros años de vida porque todo es nuevo, todo es exploración. Entonces, si nos permitimos explorar, vamos a ver la vida desde otro lugar y también con la posibilidad em, de cambiar ciertos pensamientos o estructuras. Otras tal vez son buenas y eficaces, las seguimos usando, pero pongámoslo en duda. Ujú. Sí, Entonces, al ponerlo en duda, vos lo vas a poder practicar. Si no lo hago, ¿qué sucede? Ah, sí, en realidad me va mal, entonces vuelvo a retomar esa creencia. A eso me refiero, digo, sí, de repreguntarnos todo, no darlo todo por hecho, no creer en todo lo que nos dicen. exacto, sí, y eso, Tomarlo, yo todo lo tomo, ujú, sí, y después lo trato de poner en práctica. Si me funciona bien, hay cosas que por ahí en un principio no me funcionan y después de 4 o 5 años más tarde me terminan siendo totalmente efectivas. Mira, me pasó con las constelaciones familiares. Yo estudié y al principio era como, viste, cuando no te llega, no sentís, qué sé yo, bueno, la dejé de lado. Y varios años después, hoy la estoy usando, pero muchísimo, y digo, ujú, ¿qué me pasó en ese momento que no la usaba? claro, Bueno, todo tiene también su su momento. tiempo, su momento, sí, exacto, exacto. Sí, es muy, muy Pero me valió interesante. repreguntarme. Exacto, exacto. Es muy bueno preguntarse, repreguntarse, cuestionarse, ver si realmente es por acá, es por allá. Es muy Y inteligente si lo todo que quiero esto. pedir, si realmente lo necesito, porque a veces Exacto, pedimos porque por pedir. sí, sí. No, y Y guarda el con lo pedir que se por pide. pedir, Otra cosa, guarda con perdón. lo que se pide, ¿eh? A veces uno pide Bueno, sí, sí. inconscientemente cosas, no sé, quiero que esto se termine y eso se termina, ¿eh? O sea, y Es después que, a ver, hay mirá que esa aceptar frase, después. genial. Ujú. Mirá esa frase, genial. Quiero que esto se termine. Que se termine que el universo puede entender que se Claro, termine un problema que tenés, que se termine tu vida, que se exacto. termine tu relación de pareja. Entendés que, Hay que ojo, las tener, palabras sí, tienen mucho valor. sí, por Por eso eso digo pensar en concreto, no dejar una incógnita que el universo la tenga que llenar con algo. exacto, Porque exacto. la puede llenar con cualquier cosa. Exacto, es como cuando se hace una pregunta, empieza con un signo y termina con el mismo, ¿sí? Al revés. Entonces, esto es así. Guarda con lo que pedimos, o sea, con lo que decimos, con lo que le estamos ofreciendo al universo, porque todo es, el universo responde, responde. Entonces, hay que tener también cuidado con eso. Así que bueno, Aldo, yo estoy encantada, maravillada, y vos lo sabés, que podríamos nosotros estar horas y horas y horas y horas. No solo porque 24 horas continuas. nosotros Una contigo, maratón. no, sí, nosotros no, Mira, me acuerdo cuando tenía la banda de música, a veces la radio donde nos llamaban hacían maratón y por ahí estaban como haciendo fiesta 24 o 48 horas, digamos, en esa maratón de música y con bandas tocando, ¿no? Digo, un día no vendría mal una maratón, a mí me encanta ay, todo esto no, y no, sabés que sí. no puedo parar de hablar. No, y dos, somos dos, somos dos. Los dos somos del mismo año, les cuento a los demás. Somos del mismo año, somos de Libra. No, nosotros dos, si nos conociéramos de cuando éramos jóvenes, somos jóvenes, pero cuando éramos adolescentes, seguramente íbamos a ser re amigochos. Ahí los dos. Bueno, de hecho lo Pero somos ahora, no pero es somos, más, sí. mirá qué extraño que fue todo, porque creamos, eh, creo que de tu lado también, pero de mi lado, como si te conociera hace muchísimo tiempo y Sí. nunca nos vimos en persona. No, no, todavía no nos conocemos en persona, pero realmente sí es verdad. Yo siento algo muy especial por Aldo, él sabe, él lo sabe. Hemos conversado muchísimas cosas. Sí, realmente es mi amigo, yo te considero mi amigo. Y sí, es algo, yo pareciera como si te conociera de toda la vida. Creo que ahí desde el comienzo fue así, ¿no? Fue algo Yo que, creo que desde el comienzo, sí. sí, fue algo De que hecho, hasta con Sergio, ¿no? Porque con Sergio por ahí casi no hablamos y también siento como que es familiar. sí, sí, sí. Y es la familia que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? La gente que uno ya lo va tomando como familia, como esos hermanos del alma, esos amigos del alma, así que eso es maravilloso, eso es lo que tiene de maravilloso este mundo, ¿no? Y este universo, porque estas cosas también se piden, aunque ustedes no crean. Se piden, Ahí te iba a decir, esto es ley de atracción. exacto, acá está la ley de atracción en vivo y en directo. Así que, Aldo, muchísimas gracias.
como siempre. Gracias a todos los que están del otro lado, gracias por las preguntas, por seguirnos. Estos temas surgen por las necesidades que tienen, o sea, por lo que ustedes piden y nosotros les ofrecemos. Así que Aldo, quiero darte tu espacio para que te puedas lucir acá con todos los que se están viendo, dejándoles siempre un mensaje. Primero, bueno, agradecerte muchísimo porque es tan lindo poder llegar con un mensaje, con algo que uno lo pasa por el cuerpo, porque yo todo lo que hago, lo que hablo, lo trato de pasar. Obviamente va a haber muchas cosas que me faltan aprender, es obvio. Puede haber cosas que obviamente también, que me equivoque, pero digo, el poder expresar algo, que otra persona lo escuche y que por ahí por el momento diga, pero ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Pero que resuena, porque así yo fui llegando a distintas cosas. Hay cosas que no entraron tan rápido, que me llevó un tiempo de procesar y el poder estar en este espacio que le llega a tanta gente y que algo, aunque sea chiquitito, le llegue a alguien y le sirva, ya es sumamente importante. Independientemente si me llaman, si no me llaman, a mí lo que me gusta es que de las cosas que hablamos, porque hemos hablado en otros temas, en otros momentos, ¿no? Porque ahora fue la ley de la atracción, pero digo, ya hemos hablado de distintas cosas, que el poder abrir eso de que hay algo más con lo que se puede trabajar, algo con lo que podemos llegar a alcanzar a estar mejor, me encanta. Así que agradecido a vos y a toda la gente y bueno, y seguir tocando temas así. Por supuesto, así va a ser. Vamos a tener seguramente otro programa con Aldo, nos vamos a encontrar. Como siempre, agradecidos, valientes mujeres, por la gran oportunidad de conocerte, de tenerte como amigo y siempre por tu generosidad para todos los que te están escuchando. Así que, ¿qué más decirles? Que estés donde estés, a la hora que te encuentres y en el país que estés, deseamos lo mejor en este día para vos. Así que, muchísimas gracias. Bye bye.